tarde. Sentido común. Sentido común. Un programa de diálogo político que promueve propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido común. Martes, 6 de la tarde. Solo por YSUS, la voz del alma mater. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presenta y no constituye la postura oficial de YSUS Radio. Transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la República de El Salvador. Sentido común. Sentido común. Programa conducido por Max Herrador. Iniciamos. Buenas tardes, ¿qué tal mis estimados radioescuchas? Desde la Ciudad Universitaria, su servidor Max Herrador, periodista y escritor independiente, aquí saludándoles a las 6 en punto, una tarde tropical, invernal de San Salvador, hoy día martes 18 de julio. Bueno, gracias por su sintonía y gracias allá a Cristian Reyes en los controles que nos está asistiendo. Hoy tenemos una entrevista muy importante porque este tema une en perfección la academia con la política y vamos a hablar de el salto digital que van a dar las telecomunicaciones en el año 2018. Esto es conocido como el apagón analógico y está para que hablemos extensamente durante toda esta hora con el doctor ingeniero Carlos Martínez. Él es docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta universidad. Bienvenido, Mauricio. Bueno, buenas noches y muchas gracias, Max, por invitarme a tu programa. Yo encantado de poder compartir con ustedes el trabajo que se ha estado realizando desde la Universidad de El Salvador y también desde los gremios profesionales. Sí, yo en realidad, este es mi segundo mes ya conduciendo este programa Sentido Común, pero desde un principio yo quería tocar este tema porque, bueno, como periodista nos interesa y además este programa es de política y academia a la vez y bueno, esto es un tema que aparentemente no está en la agenda política, pero tiene gran trascendencia en un futuro inmediato. No sé si compartes este punto de vista. Definitivamente el país tiene que encarar nuevos cambios en materia de televisión y radio, ¿verdad? Hay muchos cambios, muchos intereses de por medio y creo que en el corto plazo entraremos en un periodo de ¿por qué no decirlo?, de tensión entre los diferentes sectores que componen la sociedad en relación a este cambio de formato de transmisión de la televisión y de la radio. Bueno, antes de entrar en materia, yo por aquí, profesor, hoy sos profesor, me alegra tanto, te felicito. Antes éramos compañeros en los gremios estudiantiles y yo era de periodismo, tú eres de ingeniería, eras bien portado, yo mal portado. Bueno, ya todos saben cómo era yo. Sigo siendo bien portado. Sí, yo sé. Tú perteneces a este mundo académico que tanto caracteriza a la juventud salvadoreña y yo sigo perteneciendo a ese gremio bohemio que nos mal caracteriza. Bueno. Bueno, oíme, cuando dicen doctor ingeniero, ¿qué significa en realidad? Sí. Lamentablemente, digamos que para los países de América Latina los estudios de posgrado todavía están en una etapa bien incipiente, ¿no? Pero en la medida que las universidades van madurando también sus programas de posgrado. Entonces, dentro de esos programas tenemos las maestrías y los doctorados. No necesariamente para ser doctor hay que tener una maestría, eso depende de cada país y de cada universidad como tenga estructurado su sistema de posgrado. Pero el doctorado es una especialización, ¿verdad? Una especialización más con un grado un poco más grande de trabajo. Entiendo que tú te graduaste en la Universidad de Madrid. Sí, efectivamente.
Yo sumado viví en Madrid 5 años y estudié en varias de las universidades públicas de Madrid, en Politécnica de Madrid, Alcalá de Henares, y finalicé el doctorado en Carlos III de Madrid, todas universidades públicas del sistema público español. Bueno, me da envidia de la buena. Yo quiero ser doctor en comunicaciones. ¿Se Bueno, podrá? Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Todo aquello que demande un grado de especialización y escribir una tesis de investigación, ¿verdad? Creo que sí. Te Bueno, puede conducir al título. voy a irle a tocar la puerta así al rector a ver qué me dice. No, me imagino que hay una oficina de posgrado. Depende cómo te portes, así será el destino que te busque. Ay, Dios. Y sí, por eso es que aquí nos hemos mantenido en San Salvador. Bueno, creo que sí. Bueno, creo que voy a aplicar y para darle una mejor comunicación. Soy escritor, ¿sabías que ahora soy escritor? Sí, lo comentaste hace un momento. Sí, allí estoy publicando. El 14, el viernes pasado, presentamos ahí mi segundo libro, apenas mi segundo librito ahí qué bien. En la Biblioteca Municipal de San Salvador. Estupendo. Bueno, entremos ya en materia. Aquí tengo un editorial que yo quiero, si no leerles, narrarles. ¿Qué significa en realidad el salto digital de la radio y televisión? Es más bien conocido como el apagón analógico. Es decir, estos medios con sus canales o estaciones establecidas dejarán de funcionar como las conocemos. No me cabe duda que habrán a nivel técnico otras formas de transmitir y recibir señal, así como la evolución de nuevos hábitos de consumo comunicativo. Lo que significa en términos simples es que a través del sistema de ondas que hasta hoy se conocen como AM, FM u UHF, esta es para la televisión, se verán multiplicadas y cualificadas por el salto de la digitalización mediática. Esto en realidad no es nuevo, casi todos los países ya lo hicieron, lo que por lo tanto es solo cuestión de tiempo para que El Salvador también lo implemente. Centroamérica lo ha asumido con el protocolo ISDBT, por sus siglas en inglés, Integrated Service Digital Broadcasting Territorial, el cual es un sistema común en Sudamérica y Centroamérica, excepto Colombia. A nivel técnico, no cabe duda que este sistema es la elección no solo para la región, es una muy buena elección, para el país también lo es. Este es el sistema japonés, pero adaptado a las necesidades americanas por Brasil, quien lo implementó primeramente, pero luego como un efecto dominó se multiplicó por el continente sur y por el istmo centroamericano también. A través de este sistema ISDBT, por ejemplo, se puede ver televisión en un teléfono celular con alta calidad, sin usar internet o el famoso plan de datos. Además, puede multiplicarse en diferentes bandas dentro del mismo canal, maximizando sus frecuencias. Para ser específico, les voy a dar un ejemplo. Si la frecuencia 102.9 FM es una banda única, esta se convertirá luego del apagón analógico en 4 bandas de una sola vez, y así en forma sucesiva. Y además, en este país, por ley, hay un dial entre cada banda que está en prácticamente desusado. ¿Por qué? Porque existe un margen entre banda y banda que asegura, y lo digo así entre comillas, la interferencia entre señales. Pero desde mi punto de vista, lo que asegura es la conveniencia de las corporaciones radiales y los monopolios mediáticos. Por lo tanto, con el salto digital, este dial que estaba ocioso entre banda y banda, ahora también se podrá ocupar y multiplicarlo por 4 en forma respectiva. Imagínense pues ustedes, mis estimados radioescuchas, la radio, que cada dial prácticamente lo vamos a estar multiplicando por 8.
porque hay una banda en medio y cada banda además se multiplica por 4. Hasta ahí todo está bien con el futuro electrónico e inmediato. El problema para algunos teóricos es la dispersión del mensaje, lo cual implica que ante tantas frecuencias y canales la homogeneidad se pierda, es decir, la conducta única y correcta se va a perder y entraremos así al territorio de la anarquía comunicativa, surgiendo por ejemplo canales comunales o bien gremiales que podrán tener, y otra vez reitero, es mi opinión, mayor autenticidad e incluso mayor audiencia que las emisoras tradicionales que hasta ahora conocemos. Veamos entonces cuáles son todas estas implicaciones técnicas en el proceso que denominamos apagón analógico o bien salto digital de la radio y televisión. Para eso, como les repito, está con nosotros Carlos Martínez, quien es un experto académico, doctor ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a seguir abordando más este tema, pero profe Carlos, llámame Carlos, creo que es más cómodo. ¿Hice bien mi tarea? Sí, bueno, estupendo. Yo creo que no lo habría hecho mejor. Bueno, básicamente es eso. Ahora, las preguntas son: cada banda se va a multiplicar por 4, es decir, 3 más. Ahora, ¿cómo se logra esto a nivel técnico? Bien, quizá como introducción, ¿verdad? Vale la pena decir que la transición de analógico a digital tiene 3 pasos importantes. El primero es lo que tú llamaste el apagón analógico. Otro paso importante es la reorganización del espectro radioeléctrico. Y el tercer paso es definir el estándar que una nación, una sociedad decide utilizar, ¿no? En cuanto al apagón, ya tenemos fecha, es diciembre de 2018. Entiendo, buen punto. Y el apagón no es algo automático, ¿verdad? Algo de blanco-negro, sino que lo que señala es un punto de inicio. Como por ejemplo te podría dar España, que su apagón lo definió en 2010 y hasta 2016 todavía estaban en proceso de seguir apagando transmisores analógicos, ¿verdad? Entonces no es algo automático que en enero de 2019 todas las emisiones van a ser en digital. ¿Qué va a pasar? Porque es la primera pregunta del usuario, tanto de televisión como de radio. ¿Qué va a pasar con los aparatitos de radio y los televisores que tanto la gente cuida? La respuesta no es sencilla y ni siquiera la CIGET todavía la ha definido. Te puedo dar como referencia a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Ellos, algunos países emiten en un formato que se llama simulcast. Ajá. Y es que transmiten 2 veces la misma información, una en analógico y otra en digital, y dan un periodo de tiempo prudencial para que las personas que tienen aparatos analógicos cambien a digital. No, como dije hace un momento, no es que en diciembre apagamos y en enero todo es digital. Esto debe ser más despacio. Debe darse tiempo a la población a que haga la inversión que tenga que hacer económica. ¿Tiene que comprar otros aparatos o un adaptador? Ese es otro punto polémico. Vamos a ver sobre quién cae la responsabilidad de comprar, sobre quién cae el costo económico de adquirir nuevos aparatos. En algunos países, por ejemplo, ha sido el Estado el que ha subsidiado, ya sea el decodificador, ¿verdad? O ha emitido un subsidio en los receptores. Esto también tiene que definirlo el Estado salvadoreño. ¿Qué va a hacer? No es una decisión fácil desde el punto de vista económico. Requiere mucha inversión de dinero. Es cierto lo que afirmé y de la investigación que hice previa de que las personas en su celular van a poder ver televisión. Es correcto, parte de los servicios sin que adquiera plan de datos. No,
tengo que tener el plan de datos. Es correcto. Okay. Es correcto. El plan de datos es un servicio que tú pactas con un operador de telefonía móvil y luego ya tú decides cómo consumes esos datos. Puedes decidir consumirlos viendo televisión, por streaming, que ya existe, o los operadores de televisión digital que más o menos van a transmitir en algo muy muy parecido, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay una catástrofe nacional y supongamos de que ya estamos en el año 2025 y ya no hay recepción analógica, no hay transmisión analógica, y hay una catástrofe y yo necesito informarme, ya sea en la radio estatales o en la televisión estatal, y si yo no tengo plan de datos, o si yo no tengo pactado esto por mi condición económica. Yo supondría que creo que esto todavía no existe, pero en algún momento el Estado tendrá que entrar en una especie de compromiso con los tendrá que entrar en una especie de compromiso con operadores para ver cómo reacciona en una situación de catástrofe nacional. Solo quería, como hemos hablado del apagón analógico, quería tomar el otro de los 3 puntos que había comentado, quería tomar el segundo, que es la reorganización del espectro radioeléctrico. La CIGET había dicho que para el mes de mayo de este año ya iba a poner la hoja de ruta de cómo iba a reorganizar el espectro. Creería yo que están ya a punto de conformar una rueda de prensa a todos los actores de la sociedad, radiodifusores, gremios, universidades, y explicarles cuál va a ser esa hoja de ruta en la reorganización del espectro radioeléctrico. Quizá a la mayor parte de la sociedad no les suene muy común eso del espectro radioeléctrico, pero eso es muy importante. Es definir las carreteras por las que llegará esa información, ¿verdad? Y es también definir cómo se va a repartir eso. Importantísimo. Si una sociedad, dependiendo sus procesos de comunicación, así se desarrolla. Entonces, eso lo sabes tú por el lado técnico y lo sé yo por el lado social, que es nuestra carrera, el periodismo. Por lo tanto, este es un tema caliente. Quizá ya para cerrar la parte esta que decía introductoria de esos 3 conceptos importantes, es en cuanto al estándar. Si tú recordarás, en 2009, antes de irse de la presidencia, el presidente Saca definió que el estándar que iba a utilizar El Salvador era el estándar americano. Ajá, sí. ¿Verdad? Y ahora parece que ya la última información es que no. En enero de este año, precisamente, el presidente Sánchez Serén, en Casa Presidencial y frente a los radiodifusores, él dijo que El Salvador iba a adoptar el estándar japonés, que también se le llama japonés brasileño, ¿no? Además de que no es algo antojadizo solo de un gobierno, porque toda Centroamérica está funcionando con este sistema. Es correcto, y tú lo dijiste al principio. En toda Latinoamérica creo que solo hay 3 países que tienen un estándar diferente al japonés, que es Panamá, que tiene el europeo, Colombia tiene el europeo también, y México, que tiene el estándar americano, que creo que es producto de su tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Panamá. ¿Cuál es la diferencia entre Canadá, ¿cuál es la diferencia entre ambos sistemas? Al menos con el de México, el americano y el nuestro. Digamos que hay diferencias desde el punto de vista qué tipo de modulación utilizan, qué compresión de datos se utiliza, pero básicamente el efecto es el mismo. Y tú ya lo apuntabas hace un momento, que ahí donde antes había para uno, ahora habrá para muchos. 3 más. Yo no digo, no señalo un número, Max, porque todo esto es muy dinámico. Las investigaciones en compresión de información van dando nuevos resultados, y ahí donde hay para 3 más, en 1 año, 2 años, nuevas versiones de esos estándares pueden dar para 6, 9, 12. Me acuerdo que el profesor que tenía, se llamaba Orestes, no me acuerdo el apellido, estábamos hablando allá a mediados de la década de los 90, cuando yo estudiaba,
y ganaba el maratón cervecero y todo eso, ¿no? Cuando estudiaba nos decía que tarde o temprano íbamos a dar ese salto digital y bueno, todavía no decía un futuro muy lejano. Ese futuro muy lejano lo tenemos en diciembre del año 2018. Es correcto. Y lo que sí, en definitivamente, más que los números, tal como tú nos estás corroborando, son más canales. O sea que un canal que tradicionalmente conocíamos como el canal X o el canal tal número, va a poder tener dentro de su canal algo de noticias, algo propio de entretenimiento, algo propio de deporte, algo propio cultural, por estar pensando en voz alta. ¿Algo así ha funcionado en otros países? Es correcto. Lo que decíamos, ¿no? El digitalizar la señal, ¿verdad?, permite comprimirla. Esto se puede ver, bueno, y también podemos ver que cada vez es más fácil almacenar más información. Esto lo podemos ver quizá tomando como un ejemplo, no es un ejemplo directo, pero sí podemos verlo, por ejemplo, con las memorias USB. ¿Recuerdas cuál es la primera memoria USB que tú tuviste? De unos pocos K. Además de que bien cara, megas. 128 gigas, 128 megas y me costó $75 y era grandota, parecía lápiz. Pues comprimir información es algo que en lo que trabaja la gente de investigación en tecnología, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa musical y después, cuando regresemos, nos hablas directamente en qué consiste ya la ley? Yo entiendo que ya hay una ley que la Superintendencia de Telecomunicaciones ya no, más que todo la Asamblea ya la aprobó la Asamblea. Sí, son reformas a la ley de electricidad y telecomunicaciones. Okay, entonces ya hay un marco jurídico al respecto. ¿Qué te parece si hablamos ya de este marco jurídico y de qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer, especialmente en el ámbito de las radios comunitarias o las señales locales, porque el desarrollo local depende mucho de las comunicaciones? Continúe con nuestra sintonía. Este YSU es en el 660 AM por de pronto. Después del 2018, ¿hacia dónde iremos? Vamos hacia el futuro. Tenemos música del salsero salvadoreño radicado en Australia, Omar Pereira. Si nos está escuchando, Omar, saludos hasta Australia. Desde aquí, de la cálida San Salvador, aquí escuchamos y apreciamos tu buena música. Sentido común. Desde Ciudad Universitaria, desde la primera casa de estudios superiores del pueblo salvadoreño, transmitimos Sentido Común. Un espacio donde la academia y la política se unen con el único objetivo de crear propuestas reales de desarrollo y bienestar. Sentido Común. La luz de tu mirada, también podrás negar ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ya en quién creer, para qué comenzar de nuevo a amar, si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú.
Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negar ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú y en quién creer, ¿para qué comenzar de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú. Jamás impedirás que aún te ame como ayer. Te juro que lo mío es sincero, no es por nada, yo te quiero. Jamás impedirás que aún te ame como ayer. Moza, sírveme una copa, este amor ya me destroza. Jamás impedirás que aún te ame como ayer. ¿Cómo? Impedirás que te ame, ay como ayer. Caminando por el mundo sin tener a quien querer, a quien amar. No impedirás que te ame, ay como ayer. Yo sé que te esperaría, eres mi fuerza, eres mi vida. No impedirás que te ame, ay como ayer. No impedirás que te ame, ay como ayer. No impedirás que te ame, ay como ayer. Desde la primera casa de estudios superiores en El Salvador, desde Ciudad Universitaria, transmitimos Sentido Común. Un programa que promueve diálogo, propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido Común. ¿Qué tal, mis estimados? Para los que recién nos escuchan, estamos hablando del salto digital de la radio y la televisión, lo que se conoce como el apagón analógico, y está con nosotros el doctor ingeniero Carlos Martínez, que a pesar de tener el título doctor ingeniero, es muy joven. Y me pueden llamar Carlos, sin problemas. Bien, Carlos, bien. Porque casi todos aquí yo me siento así como los profes. Carlos. Carlos me llega. Quedamos antes de la pausa que íbamos a hablar sobre cómo está legislado este salto digital que El Salvador va a dar en diciembre del 2018, que ya tiene fecha. Obviamente si tiene fecha es porque ya está legislado. Me comentaba fuera de micrófonos de que también la Sala de lo Constitucional también ya dictó su sentencia. Y bueno, ¿por dónde introducimos este tema? Quizá me gustaría, y abusando un poco de la confianza que ya... Esta es tu casa, compañero. Que ya tengo aquí, comentar un tema histórico. Ajá. ¿Verdad? Y es que cuando empezó esto de la radio en Estados Unidos, era el secretario de Comercio, que es como el ministro de Economía, era el que daba las licencias. ¿Y quién era el secretario de Comercio? Era un señor de apellido Hoover, ¿verdad? En los años... ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Pero esto viene porque te explica lo que pasa siempre. Él daba las licencias y en aquella época solo habían 3 frecuencias, ¿verdad? Entonces él distribuía en base a la posición geográfica y a horas.
Entonces, por ejemplo, a YSUS le podría tocar una hora los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. En tiempo, no en frecuencia. En frecuencia y en horario. Ah, ok. Así empezó esto. Bueno, una de esas estaciones de radio decidió desafiar al ministro al secretario de Comercio de Estados Unidos, ¿verdad? Y esto se llevó a los tribunales, ¿verdad? Digamos, se llevó a la sala de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia. Esto fue en época de Bill Clinton, entiendo. No, esto estamos hablando de los orígenes de la radio. Ah, perdón. Estábamos hablando de principio de la década de los 20. Principio de la década de los 20. Es el caso que se llama Zenith Radio contra el secretario de Comercio. Ah, ok. Se van a los tribunales y gana la radio, ¿verdad? Y entonces la sala, voy a llamarle así, la sala de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, falla y dice que el secretario de Comercio no tiene ninguna potestad de definir horario de transmisión, ni tampoco de frecuencia. Con lo cual, a partir de ese fallo judicial, todas las radios transmiten a la frecuencia que quieren y a la hora que quieren. En la medida que van surgiendo más radios y se prolongan los horarios, se crea un caos, porque tienes radios emitiendo a la misma frecuencia y se interfieren unas con otras, ¿verdad? Entonces esto da lugar a que surja una institución que administre el espectro radioeléctrico, que fue el antecesor de la Federal Communication Commission, que ahora existe en Estados Unidos. Bien, lo que quiero decir con esto es que muchas veces nuestras diferencias las resuelven los jueces, y las soluciones que vienen de los jueces no necesariamente son buenas, ¿verdad? Prueba de ello es que el caos que se montó a raíz del fallo judicial del año 1927. Bien, moviéndonos a El Salvador y bastantes décadas en el tiempo, ¿verdad? Comentábamos aquí con Max que el año pasado, en mayo, ya hubo un fallo definitivo sobre cómo se va, sobre el tema de subastas, que fue el tema que estuvo en litigio, ¿verdad? Algunos sectores de la sociedad se quejaron de que el sistema de subastas era injusto y los excluía. Yo era uno de los que me oponía a este sistema porque para contextualizar al radio escucha, hay un principio: la información es de todos, por lo tanto el espacio es de todos, por lo tanto el definir la asignación de los espacios solo por quien tenga más pisto es injusto. Es como quien dice: miren, en esta carretera solo puedo circular fulano mengano porque es el que tiene pisto, y los que no tienen pisto, pues que se vayan por el camino rural, algo así. Bien, entonces hay un fallo judicial, ¿verdad? Es un fallo como unas casi 60 páginas, pero claro, hubo mucho lobby del parte del sector de radiodifusores y consiguieron dos cosas importantes para ese sector. Una de ellas fue que les han prorrogado por 20 años más las frecuencias que ya tenían, que se les vencían precisamente este año, ¿verdad? Uh-huh. En el 97 se les dio la concesión, en 2017 se cumplían 20 años y el Estado tenía que tomar una decisión, pero ese fallo judicial se anticipó a cualquier decisión que el Estado pudiese haber tomado este año. La otra cosa que consiguieron, y que todavía va a ser tema de mucha atención, es que consiguieron que por vía fallo judicial se le respete los 6 MHz en el caso de la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la tecnología permita tener más canales dentro de la misma banda, ellos son dueños de esos 6 megas, y allí van, y también como consecuencia de ese fallo judicial se puede interpretar de que van a ser dueños de 12 canales, y 12 canales se pueden transmitir por esos 6 megas. Ajá. Se oye fantástico, pero hay un pero. Claro,
acostumbrados a este país, echa la ley, echa la trampa. Claro. A ver, cuénteme. Yo te notaba, Max, muy entusiasmado con la idea de que iban a haber más canales, pero si tú lo piensas, ese incremento en número de canales va a ser propiedad de la misma persona o de la misma empresa. Y va a quedar a discreción el uso de estos canales. Es correcto, del propietario de ese espacio del espectro radioeléctrico. Y es lógico de que no quiera homogenizar, no quiera continuar en esta homogenización. Si no hay manera de obligarle a que utilice esos otros canales, pues tendrás ahí canales ociosos, ¿verdad? Y muchas necesidades comunicativas. Es correcto, creo que no habría resuelto el problema de tener más canales y de pluralizar el espectro. O sea, de que, no hay que hacer, como yo estaba muy alegre, se está rompiendo el monopolio comunicativo. Todavía ya no. Lamento causarte cierta frustración en este momento, Max, pero no era todo tan bonito. Como se cuenta, yo estaba alegre. Estaba, con cierta esperanza de que el salto quizás digital... se habrá ganado, Max, en el tema de subasta, que vía fallo judicial ya no va a ser el único mecanismo, sino que van a haber nuevos mecanismos que, por cierto, podríamos discutirlos en una nueva conversación si invitamos a los compañeros de ARPAS para ver cómo ellos interpretan el fallo. De hecho, no quise contactar a Leonel Herrera, compañero también de nosotros organizado, porque sabía de que este tema, solo para ilustrarlo, es complejo. Y también, como en la radio no tenemos gráficas y para explicar infográficos, estamos tratando de usar una serie de recursos y ejemplos y analogías para poderle ilustrar a Radio Escucha hacia dónde vamos con este proceso, porque la multiplicación de los canales de radio y de televisión hasta cierto punto causan estupor en algunos sectores de la sociedad, especialmente los que están acostumbrados a tener hegemonía en ellos, ¿verdad? Entonces, romper el monopolio de la comunicación o el monopolio de la verdad, así como a veces lo digo en mis escritos, en mi blog o en mi página web, que están vinculadas, es complicado. Es complicado. Dentro de estas explicaciones, la ley nos habla de estos 6 MHz que tiene de potencia. Ahora, ¿qué pasa con estos canales ociosos que están entre banda y banda? Bien, ha sido la tradición de la legislación, no solo en El Salvador, sino en general, de intentar de que el espectro no esté ocioso, ¿verdad? Hay ciertos segmentos del espectro radioeléctrico que están muy saturados y se busca que se utilicen. Creo que es conocido el caso para ti, Max, de un abogado que se hizo con 6 canales y que solo emitía unas pocas horas al día música y básicamente solo ocupaba la frecuencia especulando, ¿verdad? Que luego iban a revender esta frecuencia. Entonces supongo que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones intentará, como pueda, vigilar que no se especule con el espectro radioeléctrico, ¿no? Será un poco más complicado en el sentido de que la nueva tecnología lo hace un poco más difícil, digamos, pero es el papel que tiene que viene siendo como el que acapara granos. Sí, que acapara granos, correcto, para que después generar una demanda. Especulas con el precio, ¿verdad? Y si se cotiza al alza, pues ahí es donde ganas, ¿no? Ok, hay que estar pendiente de toda esta información. Sé que es delicado, es delicado, y pocas personas son
son muy conocedoras como tú, y estamos tratando de llevar esta información al pueblo salvadoreño. ¿Qué te parece si vamos a otra pausa musical y continuamos hablando de cómo este abanico se abre y los impactos que le da a la sociedad civil este apagón analógico? Hoy tenemos otro cantante exitoso, al que yo soy fans de él, Oscar Platt. Él es músico de balada, jazz, ha triunfado allá en Nueva York. Así que si nos está escuchando Oscar Platt, un abrazo fraternal desde la ciudad universitaria. Sentido común. Este es un espacio, un programa donde la política y la academia convergen para encontrar soluciones reales que nos atañen a todas las personas por igual. Sentido común. Laberinto en línea recta, un café para dormir, mi tortura predilecta, yo que no soy de sufrir. Pero es que así es esto, cuando se trata de ti. Si hasta para olvidarte tengo que pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti. Sé que quieres alejarte, yo te quiero complacer, pero tienes que ayudarme para que lo pueda hacer. Para poderte apartar, porque cuando tú me faltas yo salgo corriendo y te empiezo a buscar. Quédate para poderte olvidar, porque cuando no te tengo te pienso y te vuelvo a pensar. Cometa tras su cola, Gala pintando a Dalí, o Romero sin aureola, Juan Salvador Colibrí. Es más fácil esta historia que separarme de ti, porque cuanto más lo intento, más me enamoro de ti, me enamoro de ti, me enamoro de ti. Lo que te parece absurdo tiene sentido y verdad, es que no hay nada en el mundo más complicado que amar. En compañía de YSUS. Para vivir sin ti, porque si no estás conmigo no es vida, no puedo, me siento morir. Y quédate y no te apartes de mí, para que pueda ser libre, porque si me dejas no te dejo ir. Quédate para que puedas volar, para que puedas ser libre, para que vuelvas a amar.
quédate. Sentido común. Somos la voz de la juventud que estudia. Somos la voz de un pueblo que anhela propuestas. Por eso vamos en un sentido común. Porque el futuro lo construimos todos. Sentido común. ¿Qué tal? Buenas, o ya estamos en la noche, ya son buenas noches. Empezamos como buenas tardes, ya buenas noches. San Salvador de invierno, tropical, con esos aires húmedos. Sabroso San Salvador, nuestra amada y querida ciudad de este paisito. A todos los radioescuchas que nos están sintonizando en el 660 AM en territorio nacional y a los compatriotas en diáspora, los saludamos a quienes nos sintonizan a través de la web. Un abrazo fraternal a Oscar Platz allá en Nueva York, quien nos ha cedido poner sus canciones y bueno, deberíamos de abrir una banda hoy con la digitalización solo de cantantes y autores salvadoreños que triunfan en el mundo y que a veces nos lo perdemos. No a veces, siempre nos lo perdemos. Álvaro Torres y infinidad de cantautores muy buenos que merecen sus espacios y merecen que desde el terruño les reconozcamos y les brindemos un poco de calor. Caramba. Sí, estás muy profundo. No, y que es cierto, y bueno, la radio es para eso. Casi me sale una lagrimilla aquí por el ojo izquierdo. Bueno, el salto digital fue tanto tiempo postergado y apretado en nuestro país, que a mí me gustaría que esto fuera un desborde, pero ¿por qué nos tardamos tanto? Nosotros entiendo que somos ya de los últimos países a nivel mundial. Es correcto, quizá el último, ¿verdad? Sí, porque hasta Guatemala, que toda Centroamérica ya está en esto. Bueno, quizá la explicación así corta es que ha estado sujeto a los vaivenes políticos, ¿no? Uh-huh. Y como lo comenté en algún momento en esta charla, cerrando su mandato, el presidente saca casi como queriendo dejar atado el futuro de la televisión digital. Tomó una decisión, creo yo, apresurada, y siendo un presidente también del mundo del periodismo quien le sucedió, pues vio con malos ojos aquello que se había hecho y eso entrampó todo el proceso. Pues ya tendríamos quizá casi 8 años de adelanto, ¿no? Técnicamente, ¿por qué entrampó el proceso? Bueno, básicamente era porque el presidente Saca lo quiso dejar atado al estándar de Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente. ¿Qué hubo detrás de eso? No tengo ni idea. No tengo idea porque digamos que no se han conocido todavía los informes que estuvieron detrás de todo ese proceso. Y luego inmediatamente cuando entra el presidente Funes, él detiene esto y manda a la CIGETA que se hagan evaluaciones, que se hagan estudios, y luego entra un litigio, ¿verdad?, que tiene varias aristas, uno de ellos auspiciado por los colegas de ARPAS, pero otros también tienen su origen en las mismas tensiones que crea la escasez de espectro radioeléctrico, porque la reorganización del espectro radioeléctrico para televisión también incluye espectro para los operadores de telefonía móvil. No sé si tú y también los que nos escuchan han oído hablar de la 4ª generación en telefonía móvil, de LTE, de 5ª generación. Todos esos nuevos servicios, esas nuevas tecnologías demandan espectro radioeléctrico, y entonces demandarán el reacomodo de las frecuencias, y no es sencillo reacomodar frecuencias, no es sencillo. Solo para que te hagas una idea y que la audiencia también se haga una idea. Pero no es sencillo en forma técnica o por el lado humano.
En ambos, y ahora te lo explico. Ok, En España se dio el apagón en el año 2010, dijimos, ¿verdad? sí. Pero 2 o 3 años más tarde tuvo que haber un nuevo apagón, es decir, una nueva reorganización de frecuencias, y todo esto tiene un costo económico. En el caso de España, parte de ese costo, o la mayor parte, lo absorbió el Estado, bueno, lo absorbieron los contribuyentes, Exacto, los que exacto. pagan impuestos. Entonces, no es sencillo desde el punto de vista tecnológico, porque decíamos, ¿dónde es como cuando vas a pintar tu casa, ¿verdad? Tienes tus muebles, tienes que moverlos de una habitación a otra, y puede ser que se dé la situación donde esa otra habitación donde vas a meter los muebles ya no le quepa más, y entonces tienes que tomar decisiones difíciles. ¿Qué haces? Es la situación a la que se tiene que enfrentar ahora la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Y créeme que la ingeniera Blanca Coto y mucho de su personal quisieran ir más deprisa, pero no es fácil. Como en el caso que te comentaba, que quieres pintar una habitación y necesitas trasladar los muebles de una habitación a otra. No es sencillo. Ok, ya nos quedan pocos minutos para el cierre del programa, y para adelantar, tú que sos doctor en la materia, conoces muy bien qué países han tenido mayor éxito en este proceso, y digo éxito en función de la democratización de la comunicación. Uh-huh. ¿Hay algún referente que nos puedas mencionar y cómo lo han hecho? Bueno, quizá no, en las reuniones que hemos tenido y que ha auspiciado la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, se han contado los casos de Chile, por ejemplo, ¿verdad? De Corea, pero quizá no han puesto énfasis, que es lo que tú me estás preguntando, ¿no? Si ha habido una transformación social. Ajá, exacto. ¿Verdad? El énfasis ha estado puesto más en quizá leyes que no causan tanto trauma al hacer el cambio, o políticas que no te dejan a segmentos de la población que estaban cubiertos con la televisión analógica y que quedan descubiertos cuando se da el cambio. Tanto así como una transformación me resultaría difícil, por no decir casi imposible, de que se haya dado, ¿no? Todavía no hay casos exitosos, en otras palabras. En el sentido de que tú me preguntas, pero en el sentido empresarial, de economía. Eso ellos siempre ganan. Es correcto. Desgraciadamente. Es correcto, pero no hay algo así quizá de fantástico como quizá tú me estabas que pensabas que yo podría ofrecerte un caso. Brasil, ¿no? No, quizá, Max, aquí lo que debes de procurar es no hacer daño, dejando sin cobertura a gente que ya tiene cobertura. Gente que allá en una zona rural su única conexión con las instituciones es la radio. Exacto. O la televisión. Exacto. Ese cambio tecnológico no lo debe dejar en la oscuridad, y ese cuidado es el que debes de tener. Y si por lo menos este cambio tecnológico tiene en consideración eso, ya habrás hecho bastante. Ok, estamos en pañales, ¿no? Entonces yo pensaba que solo el país estaba en pañales, pero el mundo como tal todavía necesita evolucionar al respecto. Mira, quizá el cambio no vendrá por una nueva tecnología, sino por una nueva forma de cómo distribuir el espectro radioeléctrico a raíz del fallo de la sala. Y en eso será muy interesante ver la opinión que tengan nuestros colegas de ARPAS, ¿verdad? Para ver cómo ellos interpretan que eso puede ayudarles a hacer de la radio y de la televisión instrumentos más participativos, ¿verdad?
Bueno, estamos ya cerrando esta entrevista. ¿Algo más que tú nos quieras externar? Bueno, sí, me gustaría quizá, aprovechando el espacio, Max, que aquí has abierto, que hubiese más cercanía con los diferentes actores, sobre todo quizá con el Estado, ¿verdad? ¿A quiénes podríamos llamar actores? ¿Superintendencia? Creería que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, a través de su gerencia de telecomunicaciones, sería interesante que se acercaran más a la población y explicaran, hicieran pedagogía de estos cambios. Si no, puede causar mucho... incertidumbre. Sí, mucha ansiedad en la población. O ¿verdad? falsas expectativas. También. Como la de tu servidor. También. Entonces, ellos tienen que hacer mucha pedagogía en la sociedad y explicar en qué consiste este cambio tecnológico, ¿verdad? Bueno, no me queda más que agradecerte que hayas venido. Sin duda, nos vas a volver a acompañar. Vamos a decirle al productor aquí de este programa, o sea, yo. Te vas a decir a ti mismo. de que invitemos a Leonel Herrera en representación de ARPAS. Uh-huh. Incluso sería sano que también nos acompañara alguien de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Creo que sí es buena idea tenerles. Buena idea. Sí, lo que pasa es que hay tanta información que yo quise, invitarte a ti primeramente para que empezáramos a abordar este tema. Sin embargo, este programa se llama Sentido Común y tenemos este tema pendiente, así como otros. La educación a distancia es otro tema que lo tenemos que abordar. Otro tema que es importantísimo es la alimentación de este país, las políticas seguridad alimentaria. De seguridad alimentaria, cabal. Tenemos que abordar temas importantes como la equidad de género, ya lo hemos estado abordando, y yo les pido de que estén siempre en sintonía de YSUS, y si quieren seguir otros temas que ya hemos abordado, nos pueden encontrar en mi canal de YouTube, Max Herrador, o bien en redes sociales, Facebook, Twitter, Max Herrador, o mi página web maxherrador.com. Son las formas donde quedan archivados todos estos programas, y no me queda más que agradecer a la Secretaría de Comunicaciones de la universidad que nos ha llamado para que desarrollemos este programa, donde más que estar en este tipo de estira y encoge como son los programas de radio para llamar audiencia y generar polémica, buscar un sentido común, donde pues a veces no es tan común encontrarlo. Sí, porque en realidad esas son las funciones de la comunicación. Y agradecemos allá en los controles que nos están apoyando. El personal de YSV siempre está muy dispuesto a apoyarnos en todo lo técnico, y tenemos la buena noticia ya para el final. YSV ya abrió su WhatsApp, el 503 70 71 0062. Puede comunicarse y mandar todas sus opiniones, no solo de este programa, sino de toda la programación de YSUS, y que invito a que continúen con nuestra sintonía. Este fue un programa más de Sentido Común desde la ciudad universitaria. Su servidor Max Herrador, periodista y escritor independiente. Buenas noches y muchas gracias a tu audiencia. Gracias, buenas noches. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos escuches la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Sentido Común. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.
Cambiamos de horario. Sintoniza Odontología al aire cada viernes a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Escucha la retransmisión los sábados a las 8 de la mañana. Solo por YSUS. Radio Universitaria. La Universidad de El Salvador recibe cada año un aproximado de 10.000 nuevos estudiantes. Está formada por 12 facultades, 9 en el campus central y 3 facultades multidisciplinarias distribuidas en Santa Ana, San Miguel y San Vicente. Universidad de El Salvador, 176 años de historia, lucha y compromiso social. Ha llegado el momento de informarse de los acontecimientos universitarios, nacionales e internacionales.